Bien, señores, hoy martes le tenemos a ustedes un invitado especial porque muestra la sangre nueva que ha llegado al PLD con perspectiva. Se trata de José Castillo Savillón. Ustedes lo conocen como ex funcionario público muy recientemente en puestos claves en el país. Pero él es precandidato a senador por la provincia de Barahona. Es miembro del comité central del PLD. Y a veces uno se pierde en esas cosas y no ve que hay, entonces, posibilidades de relevo en el PLD. Sí. Saludos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Y más ustedes que me vieron muchachito al lado de mi papá. Yo lo vi al lado de tu papá, sí. Sí, es verdad. Bregando por las redacciones de los periódicos. Sí, así fue. Y las peñas. O sea, antes de entrar en el proyecto de las aspiraciones para la senaduría por la provincia de Barahona, quisiéramos escuchar de ti tu visión en torno al proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana, todo este escarceo que hay, interpretaciones, posibilidades de si división o no. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo soy optimista ante un proceso interno que refleja el accionar de dos corrientes que son los que gravitan en torno al Partido de la Liberación Dominicana. La corriente del presidente Danilo Medina, a la cual yo pertenezco, que además es la corriente mayoritaria a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, y la corriente del presidente del partido, el doctor Leonel Fernández. Y yo digo que soy optimista porque yo pienso que todo este proceso de lucha por el poder, uno que quiere regresar a ejercer un cuarto mandato y otro que tiene la posibilidad, si se cumple con un proceso como el que establece la Constitución de posibilidades de reforma, de mantenerse en un tercer mandato consecutivo, pienso que habrá un acuerdo entre ambos sectores. Y debe ser así porque el PLD hay que preservarlo. Hay que preservarlo como institución política que ha sido, para mí, la que más ha contribuido con el desarrollo de la República Dominicana en todos los aspectos, tanto los aspectos de modernización, de infraestructura, de desarrollo económico, de desarrollo social. Sobre todo en esta última etapa, me parece que los gobiernos del presidente Danilo Medina se caracterizan por un corte social importante, esa acción que se ha venido desarrollando, sobre todo a través de la denominada revolución educativa, la atención más al desarrollo socioeconómico de la gente, el combate directo de la pobreza, el énfasis en la generación de empleos, contrasta con las administraciones del presidente Leonel Fernández, que se caracterizaron por unas administraciones que hicieron más énfasis en la modernización del país. Se quiere dotar el país de infraestructura, tanto de transporte, de carretera. Evidentemente, en lo económico, ambas han coincidido en una apuesta por la estabilidad macroeconómica. Y bueno, con el mismo gobernador precisamente que ha sido, si se quiere, ha jugado un papel fundamental en lo que es esa estabilidad macroeconómica necesaria para el desarrollo que ha tenido el país. Yo creo que evidentemente en la política económica ambas administraciones del PLD han hecho la misma apuesta. Entonces yo creo que tiene que haber un entendimiento, un acuerdo, para no solo preservar la organización, sino preservar el poder y, por vía de consecuencia, continuar beneficiando al país. Y tengo que ser optimista porque no puedo apostar a división, a ruptura, si se quiere, escenarios catastróficos, apocalípticos que se han venido manejando y que le lucen más a los sectores de oposición. Nosotros creo que todos los miembros del Comité Central hemos venido
en la medida en que hemos tenido que intervenir en estos procesos, apostando porque ambos liderazgos se sienten en algún momento, ese momento ya debe estar muy cerca porque hay una serie de plazos. Bueno. Ahora este proceso político electoral tiene una novedad. Está implementándose por primera vez una ley de partidos y organizaciones políticas. Se ha reformado la ley orgánica electoral. Tenemos un escenario constitucional relativamente novedoso porque la Constitución tuvo una reforma importante, estructural, diría yo, desde el punto de vista constitucional, a partir de la introducción de la Constitución del año 2010. El proceso se ha judicializado. Tenemos instancias Sí, relativamente novedosas, aunque ya tienen un tiempo, pero que promueve esa judicialización de los procesos electorales, que es el tribunal, la instancia, la jurisdicción del Tribunal Superior Electoral y el mismo Tribunal Constitucional. Entonces, yo aspiro a eso, a que lleguemos a un acuerdo y que el país, el PLD, pueda presentar la boleta más ganadora posible, que evidentemente en mi caso creo yo que debe seguirle encabezando el presidente Danilo Medina. Sí, pero el acuerdo, porque yo pienso, y así se ha manifestado, todo el mundo quiere que haya niveles de entendimiento. De entendimiento. Pero el entendimiento pudiera ser en ambas direcciones. De que fuera para escoger al presidente. Sí. Mira lo que ocurre. Medina, o escoger al presidente Fernández. Se ha hablado mucho porque hay quien le dice, no, cualquier acuerdo, pero sobre la base del respeto a la Constitución. Entonces ya ahí... Bueno, que la Constitución siempre va a estar respetada. La Constitución es un documento que ha recibido múltiples modificaciones sí. Desde aquel noviembre del año 1844, en que por primera vez nos dimos una Constitución como república independiente. Y incluso el tema de la reelección ha sido protagonista de múltiples modificaciones a la Constitución en los últimos años, o sea, en un breve plazo, diríamos, relativamente breve plazo, en los últimos 20 años, por ejemplo. Y la Constitución establece la manera en que ella misma puede ser reformada, lo que hay que cumplir con esos mecanismos. Si están los votos, perfectamente, no es un pecado, no es un delito, no es una apostasía. Entrar en un proceso de reforma constitucional, porque lo hará el constituyente en uso de su soberanía que ha sido delegada por el pueblo a través de la elección de cada uno de los diputados y senadores. Entonces no podemos, por eso te decía ahorita que no soy partidario de los escenarios apocalípticos, mucho menos viniendo de los mismos miembros del Partido de la Liberación Dominicana, de un sector y de otro, ¿no? Porque otros propugnan porque no importa que haya una ruptura, yo creo que la ruptura hay que evitarla a toda costa. Claro. Que una salida de quizá del presidente Fernández no tendría el impacto porque es una minoría dentro del PLD. Entonces, pero yo pienso que todos somos importantes en este proceso. El PLD va ya a contar de manera consecutiva desde el año 2004, que regresó al poder, a la elección del año 2020, de 16 años de manera consecutiva en el poder. 4 periodos consecutivos, que, como ustedes saben, en cualquier escenario político, no solo local, en el mundo entero. Yo creo que en el caso local ha sido menos, porque todavía el PLD sigue siendo, a pesar de eso, de ese tiempo que tiene en el poder, el partido mayoritario, con el que más se identifica en todas las encuestas. Eso es verdad. La gente. Y Danilo Medina, que es el presidente actual de la República por el PLD. Muy buena valoración. Con una valoración de más de un 60%. Increíble eso. Y yo creo, como decía el presidente Medina en una entrevista cuando dijo que iba a hablar en marzo, yo creo que la democracia consiste en el ejercicio del poder a través de las mayorías. En el caso del PLD, la mayoría la tiene el danilismo. Eso hay que reconocerlo. Entonces, resultaría quizás un poco cuesta arriba pretender que la minoría se imponga, ¿verdad?, a la mayor fuerza que ahora mismo pues tiene el control de los organismos de la organización política.
Por eso, yo insisto en que debe haber un acuerdo. Entre los dos sectores. Ahí entro yo entonces con la siguiente interrogante. Por lo que usted dice, usted le da privilegio a la idea de mantener la unidad del partido. Primera cosa. Segunda cosa, parece que usted descarta un momento que mucha gente considera dentro del PLD, mucha gente no, hay una corriente de opinión que dice eso, que es que se disponga desde ahora quién es el líder de la organización. Yo he planteado, pero siguiendo la misma línea de pensamiento suyo, que yo no creo que ha llegado el momento de definir quién es el líder del PLD y que en el PLD han convivido esos dos liderazgos y han demostrado que pueden seguir adelante en la conducción del país. ¿Cómo usted ve este momento? ¿Usted cree que llegó el momento justo, histórico, en que se defina quién es el jefe de ese gallinero que es el PLD? El PLD es un partido democrático. Y déjeme decir, a veces hasta en algunos momentos que uno se entusiasma y dice, concho, pero Danilo, que tiene esta mayoría, debería imponerse, ¿no? Bien. Y siempre ha privilegiado el escenario institucional. Siempre ha evitado aplastar con el uso de la mayoría. Tanto en el escenario del comité político, donde evidentemente el danilismo tiene una mayoría importante, de más de 26, entre 26 y 27 miembros, de un organismo que está conformado por 35. Y en el comité central, alrededor de un 80% de una matrícula de 611, me parece que es el último corte del comité central. Que son los dos organismos que diríamos gestionan el partido. Luego está la plenaria de dirigentes que se reúne regularmente en el escenario de los congresos, ¿no? Pero el control de la organización lo tiene el danilismo y Danilo siempre ha sido muy prudente a la hora de gestionar esa mayoría. Y yo creo que, como tú dices, hay dos liderazgos. En un momento el liderazgo del presidente Fernández fue el mayoritario. También lo fue. Pero tuvo control del comité político. Así es. Tuvo control del comité central. Pero reconociendo siempre el liderazgo de la otra fuerza y otros, porque hay otros que tienen también espacio dentro del liderazgo del PLD. Pero reconociendo la fuerza del danilismo, que aunque era minoritaria en ese momento, era una fuerza importante. Llegó a sacar en un proceso interno alrededor de un 30%. Así fue. Sí. Un proceso interno que ustedes conocen, en el año 2007 yo viví, yo era parte de la corriente. Eso hizo que se le respetase y se le tomara en cuenta cada vez que reclamaba. Sí, y un 30%, en la posición de gobierno. 30% en un escenario de primarias compitiendo con un presidente en funciones que iba a una reelección. Hay que, ¿verdad?, que dimensionarlo, ¿no?, y contextualizarlo, y realmente fue una labor de reconocimiento. Ahora la situación es inversa. La mayoría la tiene el presidente Danilo Medina, pero hay que reconocer el liderazgo del presidente Fernández. Hay que reconocer el liderazgo que ha venido y que está presente en las encuestas de la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Sí, señora doctora. Hay otros que, aunque no han construido, yo te diría que un liderazgo sólido, pero tienen una proyección de liderazgo. Y ahí está Andrés Navarro, está Gonzalo Castillo, Reinaldo. está Reinaldo Pared, ¿verdad? Francisco Javier. O sea, hay un grupo de personas, de líderes dentro del PLD que han venido construyendo una opción, ¿no?, dentro de la... Y todos convivimos, cada uno en su nivel. Y me parece que ahí es que reside la unidad del Partido de la Liberación Dominicana. Moza, déjame completar ese cuadrito que estamos tratando, que yo creo que es lo que explica la unidad y la sobrevivencia del PLD, un cuadro político tan convulso como el que vive América Latina, siendo incluso una excepción en América Latina. ¿Usted observa algún grado de diferencia en la conducción de la economía, el desarrollo económico y social, la concepción desde el Estado
y la conducción del desarrollo económico y social entre los gobiernos del doctor Fernández y el licenciado Medina? No, yo decía ahorita que ahí hay una coincidencia total. De hecho, tiene el mismo gobernador. La política macroeconómica ha sido manejada con una prudencia, privilegiando la estabilidad. Incluso recientemente el ministro de Economía hizo una serie de observaciones de cómo a él le gustaría que se manejara la política macroeconómica, apuntando a posiciones quizá más agresivas desde el punto de vista económico, como un deslizamiento de la tasa de cambio para generar mayor competitividad en los sectores como el turismo, zona franca y de exportación. Y el Banco Central inmediatamente contestó que su política ha sido consistente con una estabilidad macroeconómica de largo plazo y que la tasa de cambio ha venido reflejando el mercado real y una devaluación consistente con el mercado, con una devaluación que no ha pasado, en el mayor de los casos ha sido un 5% interanual, pero regularmente entre 3 y 5%. Ha promediado 2.5 durante los últimos 10 a 15 años. Entonces, realmente yo pienso que ahí y bueno, cualquiera que sea presidente quiere tener ese capítulo bien manejado. Y Héctor, bueno, el gobernador del Banco Central, ha sido una pieza clave. Por eso se ha mantenido en esa posición durante tantos años. En el campo de las políticas monetarias y financieras, en el campo ya de la macropolítica del Estado amplia de servicios y eso, me parece que ha habido una continuidad. Incluso una característica que le ha impreso Danilo Medina ha sido que le ha dado más sensibilidad a la política pública. Pero en lo básico se ha continuado una visión de gobierno, una obra de gobierno. Eso no quiere decir que no haya retos, los hay. Pero los principales indicadores están apuntando, como ha sido costumbre en la última década, un poquito más ya de 10 años, de la última crisis económica que fue en el año 2003, a una política de crecimiento. El año pasado crecimos un 7% del Producto Interno Bruto. El fondo decía en la revisión, de acuerdo al artículo 4, el Consejo decía que era un crecimiento sin precedentes. Este año vamos a crecer alrededor de un 5. 5.5 máximo, pudiera ser. Y generando empleo, una inflación el banco la tiene, bueno, la inflación interanual de 1.2. 1.2 y pico. 1.2, sí. El banco habla hasta 4, pero está entre 1 y 4, sí, más o menos. Un crecimiento de las reservas están, la reserva internacional neta está en casi 9.000 millones llegando de a dólares. 9.000 millones de dólares. Entonces, un entorno desde el punto de vista macroeconómico totalmente favorable, que no creo que esté en riesgo por el escenario político. Porque el escenario político, vuelvo e insisto, a pesar de que hay voces que apuntan a escenarios apocalípticos, como que aquí se va a acabar el país, si pasa esto o pasa lo otro, el escenario político va a ser definido en el marco de la institucionalidad democrática. No más de ahí. José, a propósito de tus aspiraciones a la senaduría por la provincia de Barahona, ayer el Partido de la Liberación Dominicana, su comité político, tomó decisiones importantes en materia de las reservas y lo que serán las alianzas que se esperan entre los partidos. Pues ahí hubo dos elementos importantes. Por un lado, hubo una decisión de que el que quiera asumir o encontrar espacio para lograr una candidatura va a tener que someterse al escrutinio interno primero y por supuesto luego al escrutinio de la población en la comunidad que sea. Y por otro lado le quitó un elemento ahí que era bastante enojoso, que era el asunto de las cuotas, lo que abre espacio a que gente pueda participar sin mayor problema e inscribirse y aspirar, que es algo que contempla la Constitución de la República, le da
la venia para eso. En el caso particular de la provincia, hay ahí al frente de la provincia, en el Senado de la República, en Barahona, en Barahona hay un PLDista que es Eddie Mateo, actual senador de la República. Y, mi amigo. Y aspirante a continuar. ¿Él aspira? Sí, él aspira. Yo entiendo que sí. Porque él no lo ha dicho, pero. Aquí la gente siempre aspira, pero. Él aspira. Nada, y es legítimo. Y es legítimo, y él tiene ahí un trabajo realizado, ¿no? Y tiene un tiempo ahí, Eddie. Ahora quiero yo una evaluación de esa parte, de lo de ayer. Pero aparte de él, aspiran otros. Sí. Yo quiero una del propio PLD. Sí. Que me apure su juicio en el sentido de eso que se acordó ayer, lo que eso implica, de la posibilidad de que haya algún tipo de alianza que pueda incluso poner en riesgo o poner a competir a gente como tú, que quiere ir allí a... Mira, yo creo que el comité político ayer dio muestras de madurez y de pegó dos. No siempre ha sido así. No siempre ha sido así. El comité político, por ejemplo, el proceso pasado, en el marco de un gran acuerdo, ¿verdad? Y todos acatamos esa decisión, o la mayoría, porque hubo gente que incluso accionó ante el Tribunal Superior Electoral, pidiendo la invalidez de ese acuerdo. Así fue. Lo que sucedió allí es que se alegaba la inconstitucionalidad de los puntos. Es que se vino a conocer ya pasadas las elecciones. Entonces el tribunal les estimó que había perdido ya el objeto, ya el resultado electoral estaba ahí. En el proceso pasado se reservaron el 100% de las candidaturas. Miércoles. Sí, fue así. En este proceso hay un marco legal nuevo. La ley 3318 de agrupaciones y movimientos políticos, que establece la manera en que se van a gestionar las reservas. Que en mi opinión muy particular, digo particular porque yo apoyo el proceso que está siguiendo a cabo el partido para el tema de las reservas, y creo además que es un tema de transición. A veces la institucionalidad cuesta tiempo, ¿no?, irla construyendo, y antes los partidos tenían la posibilidad de reservarse todas las candidaturas y la mayoría lo hacía de esa forma, incluso candidaturas de dedo y a través de listas y demás, y de todo, y había historias donde tú salías, no había límites, tú estabas número 1 como candidato a diputado y terminabas en el 13 entre el partido y la junta, en 2 horas o 3. En mi opinión muy particular, las reservas no tienen base constitucional. La única reserva, porque son reservas discrecionales, las que están establecidas, la del 20%. O sea, el partido puede reservársela como quiera, las que quiera, en el marco del porcentaje que establece la ley. Pero explica eso de que no tiene base constitucional. ¿Cómo así? Bueno, la única reserva que tiene base constitucional son aquellas destinadas a introducir un escenario de igualdad entre los participantes. Por ejemplo, el equilibrio en la presentación de candidaturas entre hombres y mujeres tiene base constitucional en el artículo 39 de la Constitución. Y tú pudiese interpretar que cualquier otra que tienda a favorecer la igualdad entre los ciudadanos, por ejemplo, si mañana se establece una reserva de ley para garantizar una participación de discapacitados o de un grupo poblacional X, que sea un grupo ¿verdad? Menos favorecido, vulnerable, lo que sería una discriminación positiva, sí tiene base constitucional. Ahora, esta discriminación totalmente discrecional y sin ningún elemento de equidad ni de igualdad, sino simplemente por una conveniencia política, no tiene base constitucional jurídicamente. Claro, ya eso es una discusión casi académica, que quizá no viene al caso, pero es bueno tenerla pendiente. De todas maneras, la ley dispone que la ley lo dispone, pero eso no quiere decir que sea constitucional. Hasta un 20%. Sí. Ahora,
y el partido lo va a ejercer y las demás organizaciones políticas lo harán. Y difícilmente alguien se oponga a eso. Un ejercicio de reflexión interesante. La reserva del 20%, muchos han interpretado que es sobre el universo de los 4.211 cargos que van a ser puestos en juego en el próximo proceso electoral. Lo cual equivale a decir que cualquier partido, que no ocurrió ayer, el PLD va a someter la mayoría de las candidaturas congresuales y municipales a primarias. Solamente se va a reservar las que va a negociar con partidos aliados. Esa es la decisión correcta. El 20%. Ahora, si tú aplicas ese 20% tomando en consideración como hubo la intención en una propuesta que se presentó semanas atrás. La que presentó el presidente Leonel Fernández. Sí, que prácticamente equivaldría a que no había primaria en el nivel congresual. Y a ratificar lo que estaban. Sí, pero que eso choca con la ley. Porque el artículo 58 es el único lugar donde se define el 20%. Los demás lo mencionan. Dice el 20% de la candidatura y demás, pero se refieren a otros temas. Tienen que ver con la inscripción, con las alianzas y fusiones, pero donde se define en qué consiste ese 20% es en el artículo 58, y ahí habla de los niveles de elección. O sea, el 20% de los senadores, de los diputados, ¿para qué? Para garantizar que todos los cargos o los niveles de elección establecidos en la Constitución puedan ir a un proceso democrático interno en los partidos de elección, de primarias, o otros de los esquemas que está planteado en la ley de partidos. En el caso del PLD, se cogió las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias con el padrón de la Junta Central Electoral. Es una gran noticia y yo creo que la familia PLDista lo va a recibir en su mayoría, porque hay gente que estará también conforme con el tema de las reservas para los partidos, porque todo el mundo tiene su aspiración y si esa reserva choca con su aspiración, pues va a estar inconforme. Claro. Pero la mayoría de la familia PLDista, en general, lo que quería era un proceso de primaria, una fiesta democrática al interno del Partido de la Liberación Dominicana. Lógicamente, el tema también del cobro alivia para mucha gente, porque pagar 125,000 pesos para una aspiración a senador o 300,000 para la presidencial, que además yo considero también, en mi opinión muy particular, no sería conforme a la Constitución, aunque la ley establece la posibilidad de establecer tarifas. Eso se discutirá en algún momento en el Tribunal Constitucional o en el escenario que sea, o en un amparo ante el Tribunal Superior Electoral. Porque tú estás discriminando en función de la capacidad económica. Pero las entidades partidarias se consideran estructuras de la sociedad que no tienen que ver con la formalidad legal. Ellos son... No, pero ahí, son empresas, soy de Queda un minuto, déjame ver cómo está la correlación de fuerza con él. Usted se ha medido, ve cuáles son las posibilidades ya en... Bueno, yo creo que para poca gente es un secreto que desde el año 2000, yo diría que 13, 14, yo estoy encabezando las preferencias para ser el senador de la provincia de Barahona. Cuando yo me retiré en el año 2015, fruto del acuerdo, me retiré con un nivel de una intención de voto de 68%. ¿Y por dónde anda ahora? Anda alrededor de un 60%. 60%. Soy el candidato menos rechazado, o sea, con menos tasa de rechazo. Eso incluye, por supuesto, al profesor. Y el más conocido. Incluyendo al profesor que ha estado ahí, Eddie Mateo. Eddie tiene el problema de todo el que tiene mucho tiempo en un cargo. Se desgasta, se desgasta. Y entonces la gente está apostando al cambio. Bueno, pues nada, la mesura, suerte. Y la mesura de siempre y la apuesta a la unidad del partido. Claro que sí. Mismo. Claro que sí. Agradece. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a darle seguimiento al tema este de Barahona y de todos los provincias del país. Muchas gracias. Señores, nosotros nos vemos mañana. Dios mediante. Bye.